Como hemos dicho antes, tenemos para ese verano ya las fechas confirmadas del campamento de Benajever, así que todos los hermanos, las familias del 23 al 26 de agosto vamos a tener ese tiempo unido, ese retiro, ese entrenamiento, ese momento donde vamos a poder estar juntos, donde vamos a poder descansar, vamos a poder disfrutar, pero también vamos a poder escuchar la palabra de forma concentrada, ese mensaje que de verdad enraiza en nuestro corazón y cambia nuestra vida. Así que lo estaremos recordando, pero cuanto antes vayamos preparando las fechas, los trabajos, vacaciones, y aunque el precio esperamos que no supere los 100 euros, que esté por debajo, ahora con lo del COVID no sabemos si habrán subido, no sabemos, ¿verdad? Pero es un precio relativamente cómodo para poder pagar. Todo esto lo iremos recordando y anunciando más. También invitaros a los cultos de las iglesias regionales, ¿verdad? Yo sé que es complicado sacar tiempo por la tarde, niños, trabajo, etcétera, pero tenemos que estar concentrados, tenemos que estar juntos para el campo en el que Dios nos ha puesto. Amén. Vamos a recordar lo que hemos leído antes, ¿verdad? Hoy cuando pasábamos con el coche hemos dicho, qué raro, no hay sitios, ¿no? Y cuando giramos la esquina está toda una calle, un par de calles más para atrás, todo con gentes con hojas de palma, cantando, andando despacito, los motoristas no dejan pasar. Le decimos, no, es que no quiero pasar, quiero aparcar ahí. Me dice, no, te esperas, vale, tenemos que estar ahí esperando. Se ha hecho un poquito más laborioso el tema de aparcar, ¿no? Porque ahora tenemos la tradición en España, o tienen la tradición en España, de celebrar, ¿no?, el Domingo de Ramos, ¿verdad? Domingo de Ramos. ¿Qué es el Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos es el momento en el cual Jesús, Cristo, va entrando en Jerusalén y la gente le recibe como un rey, ¿verdad? Tirando las hojas de las ramas, tirando los mantos, los abrigos, ¿verdad? Para que no tocase el suelo, ¿verdad? Una forma simbólica de reconocerle, ¿no? Pero la gente de verdad comprende de verdad el significado y comprende de verdad quién es Cristo, por qué Cristo tenía que llegar a Jerusalén y qué es lo que tenía que suceder. La gente no lo comprende, ¿verdad? Es una tradición más, es una costumbre. El Domingo de Ramos toca hacer esto y lo hacemos. Y si no, nos enfadamos y llega Semana Santa, va a llegar durante esta próxima semana un montón de procesiones y muchas cosas que suceden en todas las ciudades, todos los pueblos, todos los municipios, ¿verdad? Algunos más, otros menos. Pero esto es lo que sucede. El viernes que estuvimos en Recas teniendo una pequeña reunión, me contaban que en Recas, que es un pueblo muy chiquitito, más o menos chiquitito, hacen incluso representación teatral por las calles de la Pasión de Cristo. Y todo el mundo participa y se invierte mucho, esfuerzo, dinero, etcétera, ¿verdad? Pero luego la gente de verdad comprende la obra de Cristo. No lo comprenden. Es una tradición. Es una costumbre, ¿verdad? ¿Por qué es tan complicado que la gente pueda comprender de verdad lo que hace? ¿De verdad es tan complicado que la gente lo que está representando o lo que está viendo o lo que está participando puedan llegar a comprender el verdadero motivo espiritual que está detrás de todo eso? Es muy complicado y es muy difícil, ¿verdad? Podemos incluso pensar también, ¿no? Es que la palabra de Dios es muy compleja, es muy difícil, ¿verdad? Porque de verdad para poder comprender bien la palabra de Dios, claro, es que tenemos que estudiar hermenéutica, que es poder comprender lo que dice el texto, y luego tenemos que estudiar la exégesis, que es sacar del texto el significado, ¿verdad? Todo esto es muy difícil. Luego los contextos, ¿verdad? Es decir, el contexto político, el contexto social, económico, religioso. ¿Quién escribe? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿En qué momento? ¿Con qué perspectiva? Todo esto se estudia, ¿verdad? Mari Carmen, que también ha estudiado teología durante tiempo, lo sabe.
Todo esto hay que estudiarlo y por eso hay libros así de grandes donde te explican, te hablan, te desarrollan comentarios. La Biblia técnicamente es muy complicada, ¿verdad? Y cuando tú la lees dices, pues no es tan difícil. Pero es que además la estás leyendo en un idioma que no es el original. Tendrías que irte al griego y al hebreo, ¿verdad? Yo recuerdo en mi tiempo de estudiar el último examen de mi curso de griego en la facultad era porciones, frases sueltas de Primera de Juan en griego y las tenías que traducir. Sin diccionario, sin ayuda, nada. Ala, toma una hoja, no, una o más, 2 hojas, ala, a traducir. Y tienes que traducir del griego al castellano. Saqué una buena nota porque me esforcé mucho, ¿verdad? Pero es muy difícil. Ahora, del hebreo no me preguntéis, más complicado. Es muy difícil, ¿verdad? Pero luego realmente el mensaje de Cristo es claro. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Es muy, muy clara y es muy evidente. Por ejemplo, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo oramos? La gran pregunta, ¿no? Para eso Cristo nos deja el Padre Nuestro, ¿verdad? En Mateo 6. ¿Dónde vamos a poner nuestro apoyo? Dice Proverbios 3, del 5 al 6, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos, ¿verdad? La palabra de Dios también es clara y es evidente, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Vamos a Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, ¿verdad? Ay, Dios está conmigo. Cuando llegan y tenemos que hacer nuestros presupuestos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? La palabra de Dios transmite un mensaje claro. Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Hay muchas otras cosas, ¿verdad? Primera de Juan 5:12. El que tiene el Hijo, ¿qué tiene? La vida, ¿verdad? ¿Cómo voy a poder ser salvo? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es clara la palabra de Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que no tengamos que estudiar, todo lo contrario, tenemos que estudiar, tenemos que aprender a profundizar en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el mensaje del Evangelio es a veces tan sencillo como esto, ¿verdad? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? La palabra de Dios puede ser clara, puede ser evidente, pero aun escuchando estos versículos, no nos llega, no lo comprendemos, no lo experimentamos, ¿verdad? Y esta Biblia es la misma que tienen los católicos, ¿verdad? Una traducción un poco diferente, pero es la misma, es el mismo contenido. ¿Y por qué teniendo la misma palabra de Dios no la experimentan? No pueden, verán y no podrán ver, es decir, mirarán y no verán nada, no entenderán, no pueden comprender. Y escucharán, pero no van a comprender nada. A veces tenemos simplemente que irnos al corazón de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? La palabra de Dios también es clara en esto. Dios nos creó, ¿verdad? Génesis 1:27. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza para que podamos estar con Él. Versículo 28, nos da todas las bendiciones del mundo, ¿verdad? De la tierra. Nos lo da todo para disfrutar. Pero sin embargo, ¿qué hacemos? Génesis 3, 6 y 11. Nos separamos de Dios, nos alejamos, nos intentamos exalzar nosotros mismos, ¿verdad? Yo puedo, yo lo consigo, yo quiero, el yo por encima de todo, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Volver otra vez a ese Génesis 1:27, a ese momento en el cual Dios y creación estaban unidos, el momento en el que Dios y su creación podían comunicarse, el momento en el que su creación
disfrutaba de Dios. Eso es lo que está en su corazón. Ahora, como la Biblia es tan extensa y tan grande y tan larga, ¿qué hacemos? Si tú vas a una iglesia y preguntas, te van a decir cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? Que vivamos rectos, ¿verdad? Que no pequemos, que seamos perfectos, que seamos santos, ¿verdad? Pero no podemos, es imposible, ¿verdad? Me equivoco y me confundo y meto la pata. Por eso, ¿qué está en el corazón de Dios? Que yo pueda disfrutar de Él, que yo pueda volver a mi naturaleza. No que yo me esfuerce en vivir una vida legalista, sino que yo, acercándome a Dios, tenga gracia. Eso es lo que está en su corazón, ¿verdad? ¿A quién tiene Dios en su corazón? A quien ama al prójimo, ¿verdad? ¿A quién tiene Dios en su corazón? Al que necesita amor. Y Dios los junta. Eso es evangelismo. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? El que sufre, el que no tiene respuesta, el que cae en problemas, el que cae en adicciones, ¿verdad? ¿Y a quién Dios tiene en el corazón? A aquel que es capaz de ofrecer la respuesta a ese problema. Y Dios los junta. Eso es evangelismo. Eso es la evangelización. Eso es el corazón de Dios. Al que tiene problemas y al que puede ofrecerle la respuesta. Y Dios los une. Por eso cuando hablamos de las iglesias regionales, hablamos en que trabajamos juntos en un mismo campo, enfocados en las respuestas y en las evidencias de ese campo. ¿Verdad? Como el otro día que estuvimos en Recas, ¿no? ¿Quién hay aquí en Recas? ¿Quién está? ¿A quién estamos predicando el Evangelio? ¿Quién ha escuchado? ¿Quién puede escuchar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos crear un ambiente? ¿Cómo podemos invitarles? ¿Cómo podemos transmitir el Evangelio? ¿Verdad? Eso es fórum. Esos son títulos de oración. Ese es el trabajo de la iglesia regional. Ahora, lo que suceda en Parla, pues los que están en Recas o en Torrejón de la Calzada, sí, bueno, a ver, campo es todo, 237 naciones, pero el mío es Torrejón de la Calzada, o el mío es Parla, o el mío es Madrid, y yo me uno en unidad con los hermanos para poder trabajar en el campo. Yo me uno con los hermanos para poder hacer fórum de la palabra del domingo y hacer unidad. Este es el motivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Que yo me esfuerce no en mi trabajo, no en mis estudios, no en lo que me apetece, me gusta, sino que yo ponga mi corazón y me esfuerce en su campo. Y todo lo demás, Dios me lo dará. Y todo lo demás, Dios me lo dará. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? El discípulo y el obrero. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? Que se levanten los remanentes. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? Que se haga la evangelización. Podemos bombardear de versículos todo esto, ¿verdad? Pero ya los hemos dado mucho y los tenemos y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? Lo que hay en el corazón de Dios era hacerse tan pequeño como nosotros, ¿verdad? Tan humilde que dio su vida por nosotros. Eso es lo que está en el corazón de Dios, ¿verdad? Así que cuando yo veo y pienso, ¿no?, en estos versículos que hemos leído, y yo me lo imagino, ¿no? Digo, mira, toda la gente cómo le recibía, ¿verdad? ¿Y cómo le recibían? Como un rey. Como un rey, ¿verdad? Como el heredero del trono de David. Eso decían, ¿verdad? Ahí viene. Y la gente tiraba lo suyo, tiraba su ropa, que no toque, que no se manche, ¿verdad? Pero Cristo entró como un rey. No, entró encima de un burro, ¿verdad? Encima de un animal que no es en absoluto nada glorioso, ¿verdad? Es incluso ridículo. La imagen puede incluso ser ridícula, ¿verdad? Podría haber entrado en un carro, en un caballo, ¿no? Por lo menos. O aunque sea como Asterix y Obelix, ¿no? Como que llevan al jefe de la aldea todos en una plataforma, él sentado, ¿verdad? Pero no, entra de una forma humilde. Su mensaje era ese, ¿verdad? Pero la gente no lo comprendía. ¿Qué es lo que veía la gente? Lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? La gente quería un rey, la gente quería un general, la gente quería un libertador político y social.
No comprendían quién era Cristo. La gente por la calle, está en la calle y está poniendo, va con las palmeritas en la mano, que no me parece mal, me parece fantástico, lo podríamos hacer nosotros perfectamente, ¿verdad? Pero el problema no es que lo hagan o lo dejen de hacer, el problema es que no lo entienden. Están celebrando que Cristo entró a Jerusalén, pero no saben por qué. Sí, para morir en la cruz, pero ¿por quién? ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitas? ¿Lo experimentas en tu vida? Ese es el problema. La hermana Jacqueline decía que en Recas que ella y su marido utilizaban ese tipo de actos para entregar folletos evangelísticos, ¿no? Porque como es algo que tiene sentido en ese momento, ven, que es Dios, pues tal, no los tiran, se los quedan, ¿verdad? Entonces se infiltraban dentro de la esta católica y ellos lo iban repartiendo, ¿no? Porque la gente no entiende la obra de Cristo, ¿verdad? Cristo no entraba a Jerusalén para ser aclamado. Cristo no entraba a Jerusalén para ser exaltado ni reconocido. Cristo entraba a Jerusalén para ser crucificado. Es decir, Él entraba para morir. Y en esa ciudad fortificada, con tantas guerras que ha tenido, ¿verdad? Con tantas conquistas, en un momento tan importante que era previo a la Pascua, donde llegaban un montón de personas a Jerusalén, estaba abarrotada, Él llegaba para morir. Él llegaba para morir, para ser sacrificado. Pero la gente no lo comprendía, ¿verdad? ¿Por qué? La gente quería otra cosa. La gente quiere otra cosa. La gente desea otra cosa, ¿verdad? Desean crear a su Cristo, a su libertador, a su imagen y semejanza, pero no comprenden la obra que realmente ha hecho en ellos. Podemos a veces mirar a los católicos un poco de esa forma, ¿verdad? Hay sus tradiciones, sus cosas, ¿verdad? Su idolatría, pero a veces nosotros somos iguales. A veces vivimos una vida teniendo a Cristo y conociéndolo y no lo disfrutamos, ¿verdad? ¿Cuál era el texto de esta mañana? Bueno, no el texto, sino lo que hablamos la semana pasada para los remanentes y hemos también estado hablando de los discipulados. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Para quién? Para aquellos que somos humildes, pequeños, imperfectos, pero que somos escogidos. Cristo no vino para darnos un buen trabajo, para darnos dinero, para darnos una familia bonita de película, ¿verdad? Todos somos imperfectos. Nuestra vida es imperfecta. Humanamente es muy imperfecta, ¿verdad? Por eso tengo que disfrutar del Evangelio y tengo que disfrutar del Cristo que no llega para ser un libertador social, que llega para ser crucificado por mí, que llega para morir por mí, para entregar su vida para que yo hoy la pueda tener. Esta es la obra de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos celebrando de alguna forma el Domingo de Ramos, ¿qué estamos celebrando? Que Cristo, que Dios mismo viene humilde a morir por mi vida y que ese sacrificio se está preparando. Y que Cristo llegaba, la gente le exaltaba, le gritaba, ¿verdad? Y él sabía lo que iba a pasar, porque sabía lo que estaba escrito, sabía el final, ¿verdad? Y él por dentro tenía esa lucha, ¿verdad? Mira cómo me aclaman algunos, me llaman, tal. Si yo quisiera ahora lo que podría hacer, ¿verdad? Pero no hizo nada. Se cayó, siguió para adelante y luego además aquí viene cuando entra al templo y tira las mesas y, ¿verdad? Todo eso ocurre después. Cristo viene de forma humilde para dar mi vida por mí. Ahora, ¿yo de verdad lo estoy disfrutando? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Yo de verdad le estoy recibiendo en mi vida? Incluso la gente que de verdad no le conocía realmente, le recibía como un rey, pero ¿yo de verdad le tengo como un rey en mi vida? Tenemos que hacernos esta pregunta. Juan 4, del 7 al 11 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y termina diciendo Juan: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Verdad? Esta es la imagen de Cristo. ¿Verdad? Humilde, caminando a morir. ¿Verdad? Como ese cordero que va a ser inmolado. Nosotros somos iguales, ¿verdad? Cuando decimos, ¿verdad? Es que la finalidad o el motivo del creyente es asemejarse a Cristo, ¿verdad? Esto se dice mucho en las iglesias, ¿verdad? ¿Pero en qué? ¿En ser perfecto? ¿En hacer milagros? ¿En ser sabio? ¿No? ¿En qué me tengo que asemejar a Cristo? En dar mi vida por los demás, ¿verdad? Eso es lo que tiene valor, en dar mi vida por los demás. Lo demás no tiene valor, no vale para nada. ¿Qué es lo que tiene valor? Dar mi vida por los demás. ¿Por qué? Es esto, no solamente el mandato, sino es la obra de Cristo en mi vida. Cuando yo comprendo la obra de Cristo, yo la tengo y la disfruto, yo tengo que dar mi vida por los demás. En otras palabras, es evangelio, es evangelismo, es la evangelización, ¿verdad? Porque es muy fácil dar mi vida por mi familia, ¿verdad? Mis hijos, como dije hace unos domingos, ¿verdad? ¿Qué no haría yo por mis hijos, verdad? ¿Qué no haría yo por ellos? Porque les amo, porque les quiero. Ahora, la persona que sufre en el campo, ¿qué es lo que pasa con ella? ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Con el que Dios me ha puesto a mi lado, el vecino de mi lado, el compañero con el que trabajo, la persona que vive cerca de mí, o mi familia. Tenemos que dar nuestra vida, ¿verdad? Tomar el ejemplo y el relevo de Cristo. Vamos a ir de forma humilde por el mundo, vayamos de forma humilde. No importa que nos reciban bien o reciban mal, no importa. Porque los mismos que les tendían los abrigos y les ponían las hojas, ¿luego qué? Luego gritaban que querían que se le crucificara. Los mismos, ¿verdad? Un día se te alaba, se te reconoce, y otro día te quieren matar. Y el pobre Poncio Pilato, ¿no? ¿Y si matamos a Barrabás mejor, que es peor? No. La gente estaba guiada para matar a Cristo. Pero ese era el plan de Dios, ¿verdad? Ese desastre era el plan de Dios para que hoy nosotros podamos tener vida. Por eso, no te preocupes por lo que ocurra. Algunos días serán buenos, otros días serán malos. Unos días la gente te reconocerá y otros días habrá esa guerra espiritual donde verás que la gente te niega, que la gente te ataca, que la gente te busca, ¿verdad? No importa, la humildad de Cristo es mi humildad y el amor que yo tengo que tener es el mismo que tuvo Cristo por ellos. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón, el amor por los demás. Así que no importa siquiera lo inteligente que seamos y lo capaces que podamos ser. Disfruta del Evangelio, disfruta de la obra de Cristo en tu vida y disfruta de lo que Cristo va a hacer a partir de ahora. Ama al que tienes al lado y busca las respuestas en el campo. Aléjate de la tradición y empieza a experimentar. Aléjate de la religiosidad, del vengo al domingo a la iglesia porque me toca. Empieza a experimentar de verdad lo que es el culto. En tu vida, en todos los días, a todas horas. Amén. Señor, oramos en este momento porque queremos ser humildes. Queremos reconocerte como Señor en nuestra vida. Y en este campo donde no hay nada, Señor, tú nos lo vas a dar todo. Donde estamos solos, tú nos vas a dar todas las respuestas porque estás con nosotros, Señor. Gracias por la obra de Cristo en nuestra vida. Gracias porque a través de su muerte yo hoy puedo disfrutar de la vida, Señor.
Así que esa vida que yo tengo, que tú me has regalado, que yo la pueda entregar por los demás, para poder hacer lo que está en tu corazón, para poder cumplir con lo que tú más quieres y esperas de mí. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.